XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este viernes acá en CNN Chile, que muestra que la inflación en Chile está simplemente desatada. 0,8% en diciembre, bastante más de lo que esperaba el mercado. ¿Y qué trajo esto como conclusión? Durante 2021, la inflación acumuló en Chile 7,2%, la mayor en 14 años desde la crisis financiera internacional de 2008. En la cifra de diciembre incidió el aumento de los precios de los servicios de transporte interurbanos, que se dispararon 17%, algo lógico debido a las fiestas de fin de año. También siguieron subiendo la gasolina, los autos nuevos y los paquetes turísticos. Y este alto IPC se dio a pesar de que bajaron los tomates y el gas licuado. En el gobierno, en conversación con Agenda Económica AM, indicaron que el alza del IPC se debe a factores externos e internos, como la alta liquidez que generaron los fondos previsionales, los retiros y las ayudas estatales. Y el ministro de Hacienda señaló que es muy probable que el Banco Central suba nuevamente la tasa de interés. Obviamente tenemos ciertas presiones internacionales, siempre lo dijimos, pero también siempre dijimos que obviamente una de las cosas que había ocurrido, que eran por alguna forma los impulsos fiscales, pero también todo lo que tenía que ver con los retiros, iban a tener algún impacto sobre la inflación. Eso es lo que está ocurriendo, y por eso que también fuimos tan explícitos en la normalización de la política fiscal, posible que sean necesarias medidas adicionales de aumento de tasa de interés a una velocidad que va a ir determinando el Banco Central. Eso lamentablemente impacta obviamente a los chilenos, y los impacta porque, claro, cada vez que usted pide un crédito, cada vez que ocupe su tarjeta de crédito, la tasa de interés va a ser más alta, y eso tiene un impacto. Vamos a ver los análisis de mercado luego de conocer este IPC, donde todos hablan de cuánto va a subir la tasa de interés y las proyecciones están aumentando. Por ejemplo, Banchile Inversiones, ¿qué es lo que señala? La cifra de diciembre entrega señales de que gran parte de la inflación viene explicada por la presión de la demanda interna. En enero estimamos un IPC de 0,4% y en la próxima reunión del Banco Central estiman un aumento de la TPM, que es la tasa de política monetaria, de al menos 100 puntos base, es decir, llevarla de 4 a 5%. Y miren la última línea, creen que para diciembre, para fin de año, ya esté la tasa en 6,25%. Ahora vemos lo que opinan en Security. Inmediatamente lo vemos desplegado en la pantalla. Ellos estiman que para adelante la inflación seguirá en los rangos altos, más o menos 0,5%, lo que llevaría al IPC anual a 7,5% durante el primer semestre. Ellos también creen que el Banco Central seguirá subiendo la tasa de interés, y en la próxima reunión serían 100 puntos y luego 125 puntos base en la siguiente. Es decir, alza de 225 puntos en apenas 2 reuniones para que ahí llegue a 6,25%. Son más osados en sus estimaciones que lo que veíamos de Banchile, que esperaba que esa alza sea de 6,25 pero a diciembre. Aquí el Security espera que la tasa esté en 6,25 en marzo. Eso sería, sí, nuevamente un shock de alza muy importante y que puede frenar algo de crecimiento económico. Finalmente vemos lo del Santander, que explican un poco las razones de esta inflación. Depreciación del tipo de cambio, es decir, aumento del dólar, aumento de costos a nivel internacional, porque todavía hay cuellos de botella en las cadenas logísticas, y mayor dinamismo del consumo a nivel local. Ellos creen que la inflación seguirá subiendo hasta mediados de 2022. Y para terminar este resumen de los comentarios de mercados, quiero que vean el siguiente titular que preparamos, que es lo que estima el BCI. Es algo muy simple que lo hemos hablado acá. La economía chilena está sobrecalentada. No hay tanta producción para satisfacer toda la demanda. Así de simple. Y eso hace también que suba la inflación a los niveles que estamos viendo. Más adelante en Agenda Económica vamos a seguir analizando la inflación, porque ahora vemos que gran parte de la conversación que tuvimos en Agenda Económica AM esta mañana con el ministro de Hacienda fue sobre las críticas y consejos del Consejo Fiscal Autónomo, que mencionaba algunos ajustes que hay que hacer al financiamiento de la pensión garantizada universal. Veamos un compacto de lo más importante que hablamos acá con el ministro de Hacienda y también un par de reacciones al respecto. El financiamiento, que
se requiere un 0,9 del PIB, dice primero que nada que es importante que el proyecto de exenciones avance, ¿no es cierto? Y nosotros estamos de acuerdo en eso y, por lo tanto, y hemos tratado de avanzar lo más rápido posible. El día lunes debería votarse en la Cámara y esperamos que avance y que provea financiamiento. Segundo, lo que dice es que en las materias de provisiones, que era una de las cosas que se había discutido mucho e incluso se dudaba del financiamiento, lo que dice es que las provisiones están disponibles, ¿no es cierto?, por lo menos hasta el año 2026, que eso es lo que está en la programación financiera, y eso significa de que, bueno, tenemos ese financiamiento y desde ese punto de vista creo que se aclara, ¿no es cierto?, de que esto no necesariamente, y de hecho lo dice explícitamente el informe, esto no es mayor balance, mayor déficit estructural, ni tampoco es mayor deuda neta. Y finalmente lo que habla el informe es que, bueno, dice que nosotros estamos ocupando un 0,1 del aporte al Fondo de Reserva de Pensiones y lo que ellos pretenden o lo que ellos nos dicen es que no deberíamos ocupar eso, sino que deberíamos buscar otra fuente de financiamiento. Nosotros diferimos en eso. Pero déjeme ser claro, si para poder destrabar este proyecto en el Senado es necesario buscar fuente de financiamiento por ese 0,1 adicional, bueno, lo buscaremos y lo plantearemos en el Senado, pero esperamos que eso destrabe de una sola vez. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay ya mucho tiempo en este tema de pensiones. Primera conclusión, ustedes difieren de que haya que buscar un nuevo financiamiento para ese 0,1%, pero como usted lo dijo claramente, si hay que hacerlo para poder avanzar en la discusión, lo haremos. ¿Y qué herramientas se le ocurre así en una primera impresión? Porque, por ejemplo, en entrevista con distintos senadores, hoy en Pulso del diario La Tercera, mencionaban que se podría avanzar rápidamente en el royalty minero, por ejemplo, porque el impuesto a los súper ricos es algo que provoca algo más de polémica. ¿Esa puede ser una opción, royalty minero, que está algo más avanzada la conversación? Mira, Nicolás, en este momento yo creo que justamente nosotros teníamos un paquete, nosotros, como te decíamos, ese paquete de financiamiento creemos que era el adecuado y por lo tanto eso es lo que nos parecía. Ahora, como te digo, estamos disponibles a conversar y en ese sentido estamos disponibles a escuchar alternativas. Separamos los proyectos porque también veíamos que efectivamente, sobre todo cuando lo tuvimos juntos antes, porque antes lo tuvimos juntos en la ley corta, lamentablemente se nos trabó ese proyecto. Preferimos separarlo y ahora está avanzando y el día lunes el proyecto de exención esperamos que salga de la Cámara. Si eso es así y el día lunes sale de la Cámara de Diputados, yo creo que el martes podemos estar discutiendo ambos proyectos en el Senado. No veo problema en eso. Lo importante es que despachemos este proyecto de pensiones antes del 20 de enero. ¿Y por qué digo antes del 20 de enero? Porque el 20 de enero es el último día legislativo que tenemos durante enero. Si eso no se aprueba en ese momento, febrero lamentablemente no hay trabajo legislativo y eso significa que ya no vamos a poder pagar por lo menos hasta abril o mayo. De eso es lo que estamos hablando y por eso que es el momento de ponernos de acuerdo ahora. Pero, ministro, entonces recoge el punto de que hay que hacer todo para que no se apruebe el proyecto general antes de que se apruebe el financiamiento, de que tenga que ir al mismo tiempo o incluso la posibilidad de fusionarlos. ¿Recoge ese punto? No, yo no estoy diciendo que hay que fusionarlo ni mucho menos. Yo lo que estoy diciendo, no tengo ningún problema en que discutamos ambos proyectos y el día martes, como le digo, ambos proyectos van a estar en el Senado. La idea es que esto sea financiado siendo un mecanismo que sea transparente, que genere equidad social y el impuesto más progresivo que hay en Chile. Que no hay, pero queremos crear. El que más nos ayuda es el impuesto a los súper ricos. Entonces, que Luxi, que Piñera, que los Macri, Angelini paguen más impuestos y por esa vía financiamos la pensión garantizada universal. Yo no entiendo por qué el gobierno se opone. La oposición, cuando levanta en este debate de poder mejorar las pensiones garantizada universal, creo que es atentar derechamente sobre el cumplimiento de este objetivo. ¿Por qué? Porque saben que es una indicación inconstitucional, inadmisible, y también saben que el gobierno va a ir al tribunal y eso en consecuencia afecta los plazos comprometidos. Sobre este tema, también de un análisis de cómo fueron de efectivas o no las ayudas fiscales en pandemia y sobre todo de la enorme inflación que enfrentamos acá en Chile, estaremos hablando al regreso acá en Agenda Económica con el economista Rafael Berguán.
Como vimos, hay mucho tema para conversar con el economista Rafael Berguán, que está conectado con Agenda Económica. Rafael, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Nicolás? Muy bien. Algo preocupado por la enorme inflación que tenemos actualmente. ¿Cuál es tu sentimiento respecto al alza del IPC este año? Muy preocupado por varias razones. Uno, bueno, es la más alta desde la crisis subprime, desde más o menos una década y un poquito más hacia atrás. Estamos sobre el 7%, esto tiene implicancias concretas, lo supimos ayer en términos de qué pasa con los salarios, con el poder adquisitivo. Uno puede tener un aumento de salarios del 5%, pero si la inflación sube 7,2%, como subió este año 2021, bueno, tu capacidad de comprar bienes cae. A pesar de que aumentaron tu salario, en realidad puedes comprar menos. Y todo lo hemos vivido viendo lo que pasa con la UEF, viendo lo que pasa en los supermercados, viendo lo que pasa con los hipotecarios, cuando uno paga la cuota, ¿no es cierto?, del crédito, etcétera. Y la segunda razón por la cual estoy preocupado, aparte de la cosa obvia que acabo de mencionar, es porque lamentablemente la inflación se gatilla generalmente por factores bien específicos. En este caso, el Banco Central dice que principalmente cerca de 2/3 es por un exceso de demanda que ha habido en Chile como consecuencia de los retiros y aportes que fueron significativos durante la pandemia en términos de plata. Pero una vez que se gatilla esto, pero de hecho la segunda variable relevante ahí es el aumento del dólar, que según el Banco Central fundamentalmente es resultado de la mayor incertidumbre que ha habido. Y por eso dice el Banco Central que como 80% de este aumento de la inflación sobre lo que ellos esperaban en marzo tiene una razón interna, doméstica. Y un 20% sus mayores costos internacionales por la pandemia. Pero la segunda razón por la que estoy preocupado es porque la inflación se gatilla por un factor particular, doméstico, externo, pero si después los actores económicos creen que esta inflación va a seguir en el tiempo, se empieza a producir una especie de profecía autocumplida. Se retroalimenta a sí misma a través de las decisiones que tomamos y por lo tanto el Banco Central está muy preocupado de que las expectativas inflacionarias se mantengan razonablemente alineadas a 2 años en torno al 3%, a pesar de lo que estamos viendo hoy día. Y para garantizar eso, el Banco Central se ve obligado a subir su tasa de interés, que es la que le cobra el sistema, y el costo de los fondos para todos sube, y entonces los créditos siguen aumentando en términos de que las tasas de interés siguen subiendo. Y ahí, Rafael, así que estamos en una situación macro complicada. ¿En qué nivel ves la tasa de interés? Porque después de conocer el IPC, en el mercado incluso la ven sobre 6% para cerrar este año. Claro, esta es la tasa del Banco Central, lo que se conoce como tasa de política monetaria, que es como lo que le costaría a los bancos, al sistema financiero, endeudarse con el Banco Central, claro. En términos, ¿no es cierto?, simplificados. Esa tasa estaba en 0,5% nominal en marzo del año pasado, 2021, y llegó a 4% a fin de año, o sea, subió 3,5 puntos porcentuales. Si tú vas a las tasas de mercado, por ejemplo, de un papel a 5 años, 10 años, nominales, también son siempre más altas porque el mercado tiene más riesgo que los bancos comerciales con respecto al Banco Central. Esas tasas de mercado también subieron 3,5 puntos. Entonces la pregunta que tú haces es muy pertinente, porque si el banco sigue subiendo esta tasa desde 4 hacia arriba, lo más probable es que las tasas de mercado también suban. Hoy día hay una encuesta que se conoce como la encuesta de expectativas económicas que recoge el Banco Central entre los expertos y dice que podría llegar a 5%, pero ya hay un par de bancos de inversiones que en sus departamentos de estudio esperan que esta tasa, que hoy día está en 4, llegue a 6%. Y la verdad, y con esto cierro, que si el dólar, que afortunadamente ha estado cayendo un poco en los últimos días, se mantuviera muy por encima de lo que estábamos acostumbrados. Incluso se habló de que llegara a 900 pesos, más o menos por cada 50 pesos de mayor dólar. Esta es una estimación, por cada 50 pesos de mayor dólar es como un punto más de inflación. Entonces, mucho de lo que está pasando en Chile hoy día se va a jugar durante el 2022 en términos de inflación y luego cuánto tenga que aumentar la tasa del Banco Central para mantener las expectativas ancladas en qué pase con el dólar y cómo esta afecta a la inflación. Yo creo que estamos en el peor momento inflacionario, pero obviamente que hay que estar preocupados en términos de lo que pase con las expectativas, y eso es lo que el Banco Central está haciendo. Bueno, yo te cuento que Banchile ya cree que el Central la va a subir a 6,25% hasta diciembre. Ahora, tú mencionabas el dólar. Ha mostrado igual en las últimas 2 semanas una tendencia bajista, luego de la fuerte alza que hubo tras la elección de Gabriel Boric. ¿Cómo ves esa discusión porque todavía no conocemos los miembros del gabinete, no conocemos al ministro de Hacienda, pero el mercado como que ha interpretado las pocas señales que se han dado como tranquilizadoras y por eso el dólar también ha bajado internamente? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Dicho lo anterior, solo para contextualizar, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las primeras reacciones y preocupaciones fueron negativas,
cuando se empezó a generar una idea mayor de que el candidato que iba a triunfar es un candidato que terminó siendo electo, el presidente Boric, que era bien crítico de muchos de los aspectos que el mercado financiero considera que son relevantes hacia adelante. Y eso llevó a que el dólar subiera bastante. Hay que recordar que no hace mucho tiempo atrás, tú probablemente has tenido entrevistas recientes en las que se hablaba de un dólar de 700 pesos. Y de repente el dólar se empezó a centrar en 850 y fluctuó. Bueno, subió, llegó a estar en 870, se pensó que podía llegar a 900, pero efectivamente en los últimos días ha caído algo. Ahí yo diría dos cosas muy rápidas. La primera, esa es una característica del mercado financiero. Cuando se produce una noticia y esa noticia es mala o buena, las variables financieras tienden a sobrereaccionar. En el caso del dólar, si la noticia es de preocupación, tiende a subir, mostrando que se debilita el peso, que es la moneda local. O sea, la gente se protege en la moneda extranjera. En este caso, la moneda fuerte, internacional, que es el dólar. Y entonces, típicamente, esto siempre está así, se produce una sobrereacción que en la medida que ese temor que uno tenía, que era como el pesimismo máximo, se entiende como a normalizar, a algo que puede ser peor que antes, pero no tan malo como se creyó. Y tiende a caer, y eso es lo que estamos viendo hoy día. También pasa por otro lado, a veces las noticias positivas también llevan a sobrereacciones, en este caso el dólar habría caído más, y después tiende, uno dice en términos estadísticos, tiene una reversión a la media, vuelve al promedio. Ese es un primer comentario con respecto al dólar. Lo segundo que quiero decir es que también hay que poner las cosas en un contexto real. Chile está enfrentando un momento interesante en términos de que estamos discutiendo y debatiendo sobre cosas que son relevantes para el largo plazo. Y eso, naturalmente, se haga bien o se haga mal, genera más incertidumbre. Y cuando hay más incertidumbre, los agentes financieros toman más decisiones, venden, compran más, y uno observa lo que se llama en estadística más volatilidad. Entonces también hay que entender que mirar al dólar un día, 8 pesos más arriba, 8 pesos más abajo, es parte de esta nueva normalidad en un contexto de discusiones relevantes para el largo plazo. Ahora, Rafael, ustedes como Comisión Nacional de Productividad entregaron esta semana un informe respecto a dos cosas. ¿Cuántos fueron las transferencias fiscales directas en comparación a las pérdidas derivadas del ingreso de la pandemia? Y también, ¿cuán efectivas fueron? Hay dos conclusiones. Es que las transferencias del fisco fueron más del triple de las pérdidas derivadas del empleo, pero que en realidad esas transferencias muy fuertes no fueron tan efectivas como me imagino se hubiera querido. Si puedes un poco analizar esas conclusiones. Sí, ahí hay un debate que es súper interesante, que en mi cabeza hace un año atrás te habría dicho es un debate académico, técnico, pero la verdad que se ha transformado en algo que es parte de la discusión de la sociedad completa y me parece interesante que sea así. Y es que hay, como generalmente ocurre en política pública, una tensión, en el sentido de que hay algo que tú tienes que hacer que tiene beneficios, pero también puede tener costos. Y lo importante, ¿no es cierto?, al final es que esos costos sean los menores posibles y los beneficios los mayores posibles. Nosotros hemos estado acostumbrados históricamente a que, por razones obvias, porque hay escasez, porque hay muchas necesidades, estemos siempre mirando, asegurándonos que los recursos públicos se usen con precisión quirúrgica en aquellos que más los necesitan. Y eso parece una perogrullada, o sea, nadie estaría en contra de eso. Sin embargo, eso que funciona razonablemente bien y que es casi un imperativo ético, diría yo, en momentos normales, cuando tú enfrentas una crisis como la que acabamos de enfrentar y estamos todavía enfrentando en Chile y en el mundo con esta porquería de pandemia que ha matado a millones de personas y que nos tiene a todos todavía sin saber muy bien cómo va a ser el futuro, en ese contexto tan especial en el que los datos que nosotros recogimos en nuestro informe de la Comisión Nacional de Productividad, que analizó el impacto de la pandemia en los ingresos de los hogares y las pymes y que después vio cómo el Estado enfrentó esto, lo que nosotros encontramos es que en el peor momento de la pandemia, para poner las cosas en contexto, que fue julio del 2020, en el peor momento, que es cuando el empleo había caído 20% y los ingresos laborales habían ido al suelo y prácticamente a cero para mucha gente, había 74% de la gente más vulnerable que decía que no tenía suficiente ingreso para comer. Esa fue la realidad y, oh, por Dios, yo no estoy contando nada nuevo, ¿no? Pero le estoy poniendo números. Entonces, cuando tú tienes a 3/4 partes de la población vulnerable que no tiene suficientes ingresos para comer, tú lo que tienes que hacer es llegar pronto y bien para que puedan sobrevivir a esta terrible crisis, ¿no? El problema es que para poder llegar pronto y bien, el Estado tiene que tener la capacidad de hacerlo. Y tener la capacidad no solo es operativamente llegar a la gente, es saber quiénes son esas personas y cuánto necesitan. Entonces, la lógica razonable de escasez que te lleva a priorizar recursos, en un momento dramático como ese, se va
a el otro extremo, que es el de universalicemos los apoyos, de manera tal que sabemos que le vamos a entregar plata a gente que no la necesita, pero solo al universalizar vamos a llegar siempre a todos los que necesitan. De lo contrario, la complejidad de la postulación, el no saber dónde están, etcétera, hace que quizás dejemos gente que simplemente no pueda comer. Entonces nos movimos de eso, que es eficiencia, a eficacia. ¿Me explico? Pero claro, eso es súper caro y no puede ser algo que se sostenga en el tiempo. Es fruto de un momento excepcional y ahora tenemos que ver qué llevó a eso y cómo podemos arreglarlo para que en el futuro no vuelva a suceder. Pero la conclusión que ustedes dicen que no fue totalmente efectivo, la recomendación es: cuando hay un problema tan grande como una pandemia, vamos a lo universal y no nos calentemos la cabeza siendo tan rigurosos, y que al final el no ser tan efectivo es un costo que hay que pagar y no lo pensemos tanto. Es caro, pero en un momento como ese, en el que hay un incendio, se está quemando la casa, tú no empiezas a preguntarte cómo haces para usar la menor cantidad de agua posible para apagar la mayor cantidad de incendios. Tú lo que haces es que simplemente abres, ¿no es cierto?, la cañería y tiras todo el agua que puedas. Estás en una emergencia en la que si no resuelves el problema, simplemente la casa desaparece. Igual, en este caso era peor aún porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, además de todas las implicancias económicas obvias en el empleo, etcétera, con todos los impactos sociales. Entonces sí, efectivamente, en momentos de ese dramatismo tienes que moverte de algo que sería algo así como focalización a universalización, sabiendo que eso va a significar darle dinero a personas que no la necesitaban. De hecho, nuestra estimación es que esto que fueron cerca de 34.000 millones de dólares los que se les traspasó a los hogares chilenos vía transferencias para poder ayudarlas durante la pandemia, acumulado a diciembre del año que acaba de terminar, 34.000 millones de dólares, más o menos, que es algo así como un 15% de nuestro PIB. La verdad que estimamos que cerca de 2.000 millones, o sea, un 5% de esos, llegaron a personas que no habían visto reducido ni siquiera en un peso su ingreso como resultado de la pandemia. Ahora, ese fue el precio que tuvimos que pagar por llegar con mayor certeza a la mayor cantidad de gente vulnerable posible. El punto es que ¿por qué no fuimos capaces de llegar con precisión quirúrgica? Por varias razones. Dos yo diría que son las fundamentales. Una, porque en Chile hay mucha informalidad. Entonces hay 40% del empleo en Chile que no está en ningún registro, en ninguna parte. ¿Me explico? Porque simplemente como son informales, el Estado no sabe dónde están, no pasan por el sistema, no quedan registrados, ¿no es cierto?, ni siquiera en el registro social de hogares, etcétera. Hay un tema con la informalidad que se ha dicho hasta el cansancio, que tiene otras implicancias que hay que avanzar en términos de resolver. Por eso un IFE laboral, que es sujeto a que tú estés trabajando formalmente, es una manera que se recomienda en todas partes del mundo para poder motivar la formalización. Y lo segundo que quiero decir es que independientemente de esa informalidad, nos encontramos que cuando parte la pandemia, el registro social de hogares, que es la herramienta que tiene el Estado para saber quién necesita qué, cuándo y dónde, ese registro social de hogares estaba bastante obsoleto, tenía cerca de un 30% de la información necesaria que no estaba actualizada y hubo que empezar a mejorarlo, y ese registro social de hogares hasta el día de hoy tiene brechas con respecto a la información que debería tener. Entonces, las dos recomendaciones son mantener herramientas que ayuden a formalizar el empleo y, en lo particular, con respecto al registro social de hogares, crear una fuente de información con datos administrativos que esté unificada y que incluya a todos los organismos del Estado disponibles para el Estado, porque el mismo Estado tiene problemas para conseguir su propia información, y disponible para todos aquellos que la sociedad civil, la academia, el mundo técnico quieran analizar para poder ayudar a pensar en mejores políticas. Tenemos que avanzar de manera muy relevante en mejorar la información disponible. Mientras más información y de mejor calidad se pueden hacer efectivamente, como tú dices, mejores políticas públicas. Y ya que estamos hablando de universalidad, hablemos de otro proyecto que es universal, que es el de pensión garantizada. Este jueves conocimos el informe del Consejo Fiscal Autónomo que recomienda ajustes. Yo no estoy de acuerdo en que se haya dicho que tiene que hacer todas nuevas fórmulas, cambiarlo todo. No, recomienda ajustes. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, dijo esta mañana acá en Agenda Económica que está abierto a buscar algunos nuevos mecanismos con tal de que el proyecto avance. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a cómo está actualmente propuesta el financiamiento de la PGU y también de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo? Sí, esto va en línea con lo que estamos conversando, pero lo saca un poquito más allá de la crisis, porque yo hice la figura del incendio pensando en la crisis, ¿no?, que es un momento excepcional. Pero la verdad que en el mundo, especialmente en el mundo desarrollado, se ha decidido que incluso cuando no hay crisis, una manera razonable, aunque sea un poco más cara, por supuesto que tiene que hacerse lo mejor posible, pero una manera razonable de hacer política social que garantice que nadie quede bajo un determinado nivel,
es aplicar pensiones, por ejemplo, o programas de transferencias que vayan más hacia la universalidad. Eso se está recomendando por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, y lo están haciendo los países europeos. Pero eso es caro. Entonces, tú tienes que lograr un balance en el que no todo sea racionalización exacta y nos movemos hacia allá. Y esta es la idea de este proyecto, que ha generado mucho consenso por esa razón, porque es una pensión, ¿no es cierto?, que llega universalmente, no al 100% de la gente, pero incluso hasta cerca del 90%, cayendo a partir del 80% de manera gradual. Y esa pensión queremos que garantice que no haya nadie en este país que tenga menos que el ingreso que se considera mínimo necesario para al menos tener cierta tranquilidad en términos de alimentación, abrigo y techo. Bueno, el problema es que esa pensión es como dices tú, es medio obvio esto, si llegamos a más gente va a ser más caro que entregarle solo plata al 20% más pobre. Esto es 40, 50, 60, 70 y hasta el 80, incluso gradualmente cayendo hasta el 90. Entonces, si tú vas a comprometer una cantidad importante de recursos, que es lo que involucra una herramienta social que se recomienda como esta en momentos normales, no en momentos de profunda crisis, tienes que tratar entonces de que esa plata obviamente no quede sujeta a los vaivenes de los ciclos internacionales, de los ciclos locales, etc. Y ese es el concepto que en economía hoy día se está acuñando con mucha fuerza y que es la principal recomendación que hace el Consejo Fiscal Autónomo y que es lo que se le ha cuestionado a esta herramienta por parte del gobierno. Y es que, como va a ser un gasto permanente, tiene que tener un correlato en la columna ingresos que también sean permanentes. Y el gobierno ha planteado 3 fuentes de financiamiento que incluso estaban separadas de la parte tributaria que debería en parte financiar esto. Eso se cuestionó, se ha dicho que debería ir junto y se dijo que hay que aclarar un poquito más para asegurarte que esto de verdad sea permanente. Y ese es el comentario que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo, ha planteado algunas recomendaciones. Entonces, mira, en resumen, perdona Nicolás, en un segundo, hay acuerdo en que esta es una herramienta muy adecuada. Se cree que el gobierno todavía puede hacer algo un poquito mejor en términos de aumentar el grado de permanencia de los ingresos que van a financiar este gasto para que en el futuro, si tenemos una crisis, no tenga que reducirse este apoyo que se va a transformar en una fuente, ¿no es cierto?, súper relevante, necesaria para sobrevivir en el día a día para muchas familias. Rafael Berguán, economista y, como siempre, muchas gracias por estar en Agenda Económica, siempre muy académico y pedagógico para explicar todos tus análisis. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, que tengas un bonito año. Chao. Igualmente para ti. Terminamos la semana en Agenda Económica. Sea con nosotros acá en CNN Chile.